En esta ocasión, pues la idea es tratar de tener una visión más amplia de las expectativas económicas para nuestro país. Desde luego, para nuestro sector, hemos venido recogiendo muchas inquietudes respecto a la situación financiera por la que están pasando las instituciones y por la que van a pasar, y fue así como le invitamos a Juan Martínez, que gentilmente una vez más aceptó dar esta charla. Joel es economista, consultor independiente, es director de Visor Financiero, es columnista del diario Reforma en la sección de negocios. Eh, yo, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a Joel y agradecerle nuevamente que nos acompañe. Gracias, Joel. Gracias. La idea, como comentaba Fernando, es darnos una idea lo más amplia o lo más profunda posible de qué está pasando en cuanto a la economía, qué afectaciones tiene a los sectores, a las empresas, para que podamos ver cuál va a ser la situación de este tipo de organizaciones sin fines de lucro, de asistencia. La presentación intenta ser lo más didáctica posible, ¿no? Lo que pasa es en general en el mundo, ya sabemos que es una pandemia, que es un virus, que salió en China y que ha caminado o se ha dispersado prácticamente en todo el mundo y que ha obligado a las economías o a los gobiernos más bien al confinamiento, a cerrar las economías, a pararlas, pues por decirlo de una manera lo más simple posible. Profundizo mucho en Estados Unidos, o más bien solo refiero a Estados Unidos, que no, lo que no es México, porque es la economía más grande del mundo, es el 25% del total de la producción o del total del consumo de todo el planeta. China, para darnos una idea, es el 16%. La zona del euro, que no es toda la Unión Europea, es el 16%. Creo que es un país que refleja el tamaño o todo lo que está pasando en el mundo, y particularmente con nosotros. México es un país altamente ligado a Estados Unidos. Para darnos el 90% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. De ese 90%, el 90% son manufacturas que se procesan en México y que están ligados a las cadenas productivas de Estados Unidos. Entonces, prácticamente estamos hablando de una relación muy estrecha, ¿no? Esto es el escenario, ¿no? Se levanta una encuesta mensual con 75 corredurías del mundo y universidades, la mayoría estadounidenses, y se busca encontrar la mediana, no es el promedio, es la mediana, llamémosle lo más aproximado a un consenso. Se espera que la economía de Estados Unidos caiga 5.6, es una caída anual brutal, por llamarle de alguna manera. Esta caída o recesión o contracción del PIB es la más fuerte desde 1929-1930, es mucho más profunda que la del 2008-2009, lo cual nos dice bastante del tamaño, ¿no? Si bien en el caso de 2020, que es la línea roja, perdón, la línea azul oscuro, se ve que va a caer la economía, también tiene una característica que la hace diferente. Es muy concentrada en 2 trimestres en este caso. En el primero, que ya vimos que cayó el PIB en Estados Unidos, y en el segundo, que prácticamente va a ser el más profundo. El segundo abarca abril, junio. Sin embargo, para el siguiente año se ve una recuperación bastante fuerte, con un crecimiento del 4.7. Para darnos una idea del tamaño del crecimiento del año que entra en Estados Unidos, es la tasa media histórica de Estados Unidos
está entre 2 y 2.5. Es decir, el año que entra va a crecer casi al doble del potencial de la economía. Claro, viene de un abismo, de un hoyo, y la expectativa y en general el consenso de la población y de los analistas es que prácticamente el hoyo más grande va a ser en el tercer trimestre. Esto también es resultado de una encuesta y de un consenso. Entonces, el casi 64% de los analistas, directores de operación de los portafolios globales, está claro que a partir, digamos, de julio, aunque ya lo hemos visto en junio, la economía va a empezar a crecer o a repuntar. Si se ve una película de qué va a pasar cada trimestre, ya vimos el primer trimestre fue negativo, el segundo trimestre, que es el rojo, se va a caer casi 32% en la economía de Estados Unidos. Es bien importante, son todas las economías del mundo se van a caer, porque luego los medios de comunicación, los analistas lo manejan como si solo fuera México, ¿no? O como si aquí nada más se estén desplomando las ventas, la producción. No, es todo el mundo, y todo el mundo porque se paralizó la economía. Y luego, si se fijan, el tercer trimestre, que es que es julio, agosto, julio, septiembre, que es en el que estamos transitando, hay un rebote y hay crecimientos todos los demás trimestres. Entonces, es un fenómeno que ayer que estaba en un conference de Latinoamérica, me gustó mucho cómo lo definía el ponente que era de Argentina. Decía, es como si hubiera un huracán en todo el mundo o un temblor universal que removió absolutamente toda la economía. Entonces, este es un efecto que le llaman exógeno o ajeno, nadie lo provocó, ¿no? La del 2008, digo, nadie de la gente que está en la economía, ¿no? Obviamente, el virus nació en China y se trasladó al resto del mundo. A lo que me refiero es que en general lo que hay es un fenómeno que se concentró y que provocó que los gobiernos por ellos mismos se pararan la economía. El precio o el costo más elevado, digámoslo si se quiere ver a nivel humano, es el empleo. Aquí, por ejemplo, en marzo se destruyeron o se perdieron 1.373.000 empleos en Estados Unidos. En abril, casi 21 millones de empleos. Y eso es porque en Estados Unidos es muy fácil para las empresas que ven venir que van a tener que guardar todo, guardarse, correr a la mayoría de las personas. Aunque sí estamos viendo, como ven aquí en mayo y junio, a medida que van descongelando, van permitiendo que la gente salga a la calle, que trabaje en los restaurantes o abran en ciertas condiciones los bares, se empieza a rehabilitar la actividad, pues se empieza a contratar a las personas. Esta gráfica es muy ilustrativa. Todas las gráficas muestran qué pasó con el empleo en las recesiones que ha habido en Estados Unidos. La recesión más violenta antes que esta es la de 2008-2009, que es esta línea. Esta recesión fue provocada por la quiebra de los bancos, de todos los bancos estadounidenses y el rescate que se tuvo que hacer de ellos, y de ahí la quiebra de aseguradoras y por lo tanto el cierre de algunos de ellos. Si se fijan, esta fue un proceso mucho más lento de destrucción de empleo de lo que fue esto. Fue violento y hay una recuperación más o menos fuerte. Si sacamos toda una película de lo que ha pasado con el empleo desde el 2007 hasta los últimos datos de hoy, podrán darse cuenta que esta zona sombreada es oficialmente cuando se consideró que hubo recesión en Estados Unidos. Es decir, desde enero del 2008 hasta más o menos mayo, junio del 2009,
fue un periodo definido porque hay un criterio y una metodología que dice qué requisitos se tienen a nivel de indicadores económicos para definirlo como recesión. Y hay un organismo en Estados Unidos, el National Bureau, que es el encargado de definir los periodos de recesión. Bueno, este es el recesión 2008-2009 y estas son las pérdidas de empleo, todo lo que está en rojo, si se fijan, fueron como paulatinas. Si se van a la parte de reciente, es exactamente lo mismo. El periodo de recesión va a ser mucho más corto, con un efecto sobre el empleo de muy corto plazo. Si lo ven a nivel de tasas de desempleo, igual nos vamos al periodo de la recesión. Las tasas de desempleo crecieron hasta el 10% en Estados Unidos. Aquí llegaron al 14% y parece, porque todavía no se ha resuelto el problema, que se van a ir reduciendo. Entonces tenemos una economía que se colapsó de corto plazo con una variable llamada exógena, una recesión autoinfligida, producto de un fenómeno externo, que es un virus, y que provoca la paralización, y que la solución va a ser a medida que se tenga control sobre la contaminación del virus, que es lo que estamos viviendo, transitando hoy, y se gane tiempo para que se descubra un medicamento o que pueda realizar un tratamiento lo más eficientemente posible de los enfermos, o el tratamiento y una vacuna, que si ven las noticias está lleno de declaraciones o de empresas que están metidos en ese proceso. ¿Cómo va a ser? Bueno, igualmente el consenso o la media de los analistas cree que la recesión va a ser en forma, como ponen aquí, de una palomita de Nike, de la marca Nike, ¿no? ¿Qué es eso? Es esta figura. Todo este proceso es de cómo viene creciendo la economía y cómo hubiera seguido creciendo si es que no se atraviesa la pandemia, que cierra la economía y provoca una caída de la producción. Y a medida que vas abriendo la economía, se va recuperando hasta encontrar el canal de donde partió para seguir creciendo. Esa es la idea o el dibujo que tiene la mayoría de los analistas, y además no solo los analistas, sino lo tiene la Fed, que es la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, y el Tesoro, que es es la Secretaría de Hacienda de los Estados Unidos. Ellos han hecho toda la tarea para poder buscar que la recesión tenga esta figura, o sea, que sea una caída muy violenta en poco tiempo, con una recuperación paulatina, pero más o menos acelerada. ¿Qué hicieron? Bueno, que es el Banco Central redujo las tasas de interés a cero. Fíjense, las tasas de interés a cero también las bajaron en el 2008 y hoy las han vuelto a bajar. ¿Qué gana con bajarlas a cero? Bueno, pues que los costos de las empresas que emiten deuda, o los costos de la deuda del gobierno federal, o los costos de la deuda de las tarjetas en Estados Unidos, que vive mucho del crédito, se abaraten muchísimo para provocar que no tenga demasiado salida de flujos las personas que están usando créditos. Y más adelante, cuando se venga a recuperar el empleo, provocar que los estadounidenses, que repito, que tienen mucha relación con el crédito, no tanto aquí en México, dispongan de líneas de crédito baratas para poderse volver a comprar coches, comprar casas, comprar bienes electrodomésticos, y eso active el mercado. O sea, que sea el que se recupere el empleo, la gente vuelva a tener sus salarios, sus ingresos, que pueda contratar crédito barato y de ahí reactivar el consumo. Y el consumo en Estados Unidos representa el 70% del dinamismo o del crecimiento de la economía. Esa es la lógica. La Fed lo hace. Otra medida es algo que llaman inyección de liquidez, que no es otra cosa más que el Banco Central, la Reserva Federal, compra bonos del Tesoro, compra bonos de las empresas, compra bonos de las hipotecas,
y con dinero nuevo, como le dicen los economistas, emisión primaria de dinero. El Banco Central, en este caso la Reserva Federal, es el único que puede crear dinero, emitir dinero, ¿sí? Y lo puede emitir sin respaldo, que es lo que hace Estados Unidos. Compra los bonos hipotecarios, los bonos del gobierno, compra bonos de las empresas y los paga con dinero nuevo, y eso se llama inyectarle liquidez. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque quiere que no solo haya tasas bajas, sino la gente que era dueño de los bonos del gobierno, de los bonos privados y se los vendió, se queda con su dinero. Entonces hay mucho dinero en efectivo entre las personas con tasas bajas, lo que hace que al paso de las semanas y después al paso de los meses, las personas dueñas del dinero tengan que buscar dónde invertirlo, ¿no? Y en general inviertan o en empresas, o por eso inviertan en la bolsa, o inviertan en bonos de los países emergentes, provocar una situación monetaria que favorezca el que las tasas sean bajas, el que las empresas puedan tener acceso al crédito y puedan en poco tiempo, cuando se abra la economía, volver a activar, volver a producir, volver a controlar. Esa es la lógica de una manera muy sencilla, ¿no? Y otras herramientas que usó ya no el Banco Central ni la Fed, sino el gobierno estadounidense, el Tesoro estadounidense, digamos la Secretaría de Hacienda de ellos, es dos paquetes fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que se le permitiera gastar más dinero. ¿Para qué quiere gastar más dinero? Pues quiere gastar más dinero, como está aquí, para protección de nóminas, que va desde pagar los seguros de desempleo. Ya vimos que se desemplearon millones de personas en Estados Unidos. Un amortiguador es que la gente que se queda sin trabajo solicita un seguro de desempleo y se les da una cantidad de dinero mensual. Se han modificado no solo la cantidad que se les da, sino el plazo en el que lo pueden recibir, porque hay un plazo en el que pueden recibir el seguro de desempleo y después se les quita. Lo han alargado. El mayor gasto también es para abastecer el incremento de servicio de salud. Estos programas son muy importantes porque significan como un amortiguamiento, y significa que el gobierno amplía el dinero que puede tener disponible para dárselo a la sociedad, ¿no? Y este es un programa mucho más grande de parte del gobierno vía el Tesoro. Aquí participan todos, participan prácticamente el gobierno vía el Tesoro, obviamente con acuerdo con el presidente y los demás ministros que hacen el programa y dicen para qué quieren el dinero, lo mandan al Congreso. El Congreso, básicamente el Partido Demócrata, que tiene mayoría en la Cámara Baja, lo revisa y le hace modificaciones, decide rubros a los que se les da más dinero o rubros a los que se les va a dar que antes no eran contemplados. En general, si se fijan en este programa, que dice pago directo a personas y familias, fue un programa en el que le dieron dinero a cada familia de acuerdo al número de hijos que tenían. Obviamente ahí está el seguro de desempleo, pues si crecieron el número de personas que solicitan seguro de desempleo, pues gasta más dinero el gobierno. Y hay créditos ahí, si se fijan, o dinero para los corporativos, las aerolíneas. Ahí incluso hay programas muy fuertes en el cual se le pagan los salarios a los trabajadores de líneas aéreas para que no representen un costo para las empresas que ahorita no generan ingresos porque están paralizados los aeropuertos, porque hay pocos viajes, porque están cerrados los centros de vacaciones o de diversión, entonces no se trasladan muchas personas. Esto hace que las líneas aéreas o las líneas o los hoteles no tengan ingresos o ingresos muy bajos y no logren pagar sus costos. Todos estos programas van encaminados a eso, a un apoyo, a un soporte. Son gobiernos que pueden hacerlo, que se pueden endeudar en cantidades desproporcionadas
y pueden apoyar las economías para que en el momento que aparezca la vacuna o que aparezca el tratamiento y se reabra todo, rápidamente empiece a acelerarse la economía. Estos prácticamente, a ver, hoy justo en la mañana en un comité decían, bueno, pues, ¿cuánto más puede aguantar el Banco Central y cuánto más puede aguantar el gobierno estadounidense? Y siempre les contesto el tiempo que sea necesario. Obviamente ellos van alargando y alargando que se amortigue la crisis para que se descubra el tratamiento o la vacuna y se pueda reactivar. No hay otra receta. Esto porque dicen, están provocando situaciones anormales, pueden provocar una burbuja financiera porque provocan que la bolsa sube, que aunque no vale eso, provocan que los spreads de crédito o que los mercados no valen eso. Mi respuesta es exactamente la misma. Bueno, si no es eso, ¿qué? No hay más, ¿eh? Si uno revisa las herramientas de política monetaria y revisa las herramientas de política fiscal, ve la historia de las recesiones, cómo se han combatido y ve la historia de lo que se puede hacer dentro de los principios de la economía, no hay más. Es un programa de intervención muy fuerte del gobierno vía los programas que vimos fiscales y de un banco central. Es más, el Banco Central puede llegar a dimensiones mucho más grandes, que es darle dinero al gobierno directamente, digamos, para programas de construcción de infraestructuras, que podría ser carreteras, puentes, presas, y como etiquetado. No se lo puede gastar en cualquier cosa, sino de esa manera, y eso genera empleo, actividad, recursos, salarios y por lo tanto consumo. Esa es, digamos, la lógica de la economía. No hay plan B. Cuando yo escribo y en las pláticas digo, aquí no hay plan B, no existe. Si no es esto, ¿qué es? Cuando me dicen, es que esto está provocando distorsiones. Bueno, entonces dime si no son estos apoyos monetarios, esos apoyos fiscales, ¿qué es lo que se debe de hacer? Nadie contesta porque no existe otra opción. La probabilidad de éxito que tiene el que hagas estas operaciones es muy alta. Está sujeta a algo externo, que es lo que digo, a la pandemia, el control de la pandemia. Digo, hay un camino, una inversión muy grande del gobierno estadounidense y de los gobiernos europeos y del propio gobierno ruso con todos los científicos para encontrar medicamentos. Cierto que muchos dicen que una vacuna tarda un periodo largo, sin embargo, pues ahorita la situación plantea de tal manera que se acelere en todo eso. Entonces yo digo que le doy una probabilidad muy alta a que este esquema de salvamento de herramientas sea exitoso. Es muy importante. No es el 100% porque nada en las decisiones de política pública, ni en las decisiones de la vida, ni en ningún lado, es seguro que sea exitoso. Tiene probabilidades de éxito, pero no es el 100%, nada tiene el 100%. Pero yo creo que aquí es muy alta la probabilidad de éxito. Y sí quiero que lo tengamos muy claro, ¿no? Esto obviamente se traslada a México. Se traslada a México no solo porque tenemos la pandemia, ¿no? Y porque tenemos más de 300,000 personas infectadas, más de 30,000 muertos, y obviamente se enferma a la vez o al mismo tiempo muchas personas, y se debe tener una capacidad para atenderlas, hospitales, personal médico, aparatos, que son básicamente los respiradores o todo lo que se requiere. El problema es ese, que se enferman muchos a la vez. ¿Por qué digo que el problema es ese? Porque igual existió la influenza, se acordarán, a principios creo del 2008, que de hecho a mí me dio influenza de esa. Igual el problema era que hubiera quien te atendiera, un hospital, que no fue tan grande la pandemia, y que existieran médicos especialistas, neumólogos o médicos especial en medicina interna, y que existiera un medicamento que existía, que era el Tamiflu.
y que solo era buscar dónde comprarlo y había una escasez de ese medicamento, pero en general con el tratamiento del Tamiflu te curabas. Bueno, todos estos tipos de influenza matan al año 34,000 personas en México. O sea, lo que pasa es que no las contamos y no tenemos tanta conciencia y sabemos que hay un tratamiento y no todos se enferman al mismo tiempo ni crece de una manera tan acelerada a los enfermos de influenza. Es la diferencia con esta pandemia. Entonces, claro que cuando existe un medicamento, pues va a existir la posibilidad de que se curen, y cuando existan medidas de distanciamiento que respetemos todos o todas las medidas de precaución, pues se van a enfermar menos personas y el drama se hace menos fuerte, ¿no? Bueno, esto provocó que igual que Estados Unidos, aquí la economía la paráramos, todos estamos conscientes de eso. Desde marzo y sobre todo abril, mayo, prácticamente se aisló, nos aislamos todos, no se produce más que lo necesario, el resultado pues se cae, el PIB. Y si le agregas que Estados Unidos también estaba cerrado, pues no exportamos coches, no exportamos manufacturas de aeronáutica, no exportamos nada. Lo único que se exportaba era alimentos, que México exportaba bastantes alimentos. México exporta el 26% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Hay desarrollos agropecuarios en Sonora, en Sinaloa, todo el desarrollo de aguacates en Michoacán, grandes desarrollos de producción de fresa, de espárrago, de brócoli en el Bajío, además de armadoras automotrices. Entonces, eso sí se exportaba. Se paró la economía y aquí, por eso pongo esta lámina. Lo que está pasando hoy en la economía, entre un 80 y 90% se debe a la pandemia y se debe al cierre de la economía de Estados Unidos y al cierre de nuestra economía. No caigamos en el absurdo de creer que todo lo que se está cayendo del PIB o cuando se cae el empleo o cuando se cae la producción industrial se debe a que hay un mal gobierno. No, se debe a la pandemia. Sí puede haber cosas que se achacan a cuestiones internas o a una cierta falta de inversión privada, pero no es la mayoría, ¿no? Los efectos locales sí son... Esto para mí es bien importante que lo entendamos, porque así como es culpable el factor externo para que se caiga, también va a ser culpable cuando los Estados Unidos empiecen a producir a salir del confinamiento y empiecen, como vimos, a tener dinero y empiecen a tener empleos y empiecen a tener crédito, pues van a comprar nuevamente coches y vamos a tener un cierto nivel de dinamismo de la actividad económica. Eso es lo que... ¿Qué se espera para México? Bueno, para México se espera que el PIB caiga cercano al 9%. Esta es una encuesta que se levanta que se levanta con los bancos, las tesorerías de los bancos, y obviamente nos da una idea también del consenso. Hay quien tiene un pronóstico más del 10, 10 y medio, así como hay quien tiene un pronóstico del 6,5. Para no meternos en problemas, el consenso es este de la caída del PIB, con un rebote de la economía en el año que entra, con un rebote del año que entra al 3%, es una caída de 9 con un rebote del 3. Si se fijan, va muy de la mano de Estados Unidos. Si sacáramos gráficos de lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, lo que pasa en el Reino Unido y lo que pasa en Brasil, son indicadores igual de contrastantes o de drásticos o de fuertes, de acuerdo al número de meses o semanas que estuvieron confinados y el efecto que tuvo sobre su economía. En general, igual que en Estados Unidos, todos los indicadores se han colapsado. Yo me fijo mucho en el empleo porque es de lo más doloroso que puede haber. En México, el empleo formal, privado, que lo miden con los registros que tiene del Seguro Social, de las personas que cotizan en el Seguro Social o que cotizamos en el Seguro Social, que es mi caso,
en cosa de entre marzo y junio, de marzo a junio, junio es el último dato, dejaron de cotizar, lo que quiere decir que perdieron su trabajo, 1,113,677 personas en México. Ese es el trabajo formal. Es obvio que en México hay una cantidad, yo creo que debe de ser el 40% de las personas trabajan informalmente, o como dicen los españoles, en negro. Es decir, que no cotizan a los sistemas de salud y por lo tanto no cotizan a los sistemas de pensiones y se la han pasado viviendo de esa manera. Ahí que van desde los que conocemos que nos ayudan a estacionar el coche, gran parte de meseros que aunque coticen en el Seguro Social, cotizan a sueldos mucho más bajos y viven de las propinas. Todas esas personas son las que también se quedan paradas y dejan de trabajar, dejan de consumir, dejan de tener ingresos y ese es el efecto que se tiene sobre la economía, ¿no? Visto a nivel de enero, junio, porque en enero y febrero sí hubo crecimiento de empleos. Aquí están, miren, este es enero, este es febrero. Venía creciendo y nos agarró la pandemia. Ya enero, junio, casi 1,922,000 empleos. ¿Qué va a pasar en México? Como igual que en Estados Unidos se tiene escenarios. Estos escenarios son los que tiene el Banco de México. Los datos que hay hasta ahorita se acercan al escenario tipo B profundo, es decir, un desplome con una recuperación. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba viendo los datos de ventas minoristas en México, o ventas al menudeo, y ya se ve el segundo mes, que es junio, mayo-junio, con un alza, y si lo ven anualmente ya hay un repunte interesante, importante. ¿De qué depende que recuperemos de esa manera? Si se fijan, en una buena parte de que se recupere nuestro principal socio, Estados Unidos. Internamente, pues de que dejes que la gente salga, descongeles la economía y los trabajadores informales laboren, los que tienen trabajos formales regresen o hagan trabajo en casa, reciban ingresos, que pudiera avanzarse igual en que la pandemia tenga un medicamento para tratamiento y una vacuna y que haga que los restaurantes que ahorita están abiertos, al menos en la Ciudad de México, con muchísimos controles, ocupando, no sé, una tercera parte, 40%, que los cines reabran y que esto genere un nuevo dinamismo de actividad, ¿no? La idea, obviamente, que tengo yo y que tiene la mayoría de los analistas que están en las partes financieras, es que va a haber una recuperación relativamente, digamos, constante, pero acelerada, ¿no? Yo creo que ese es el escenario de México. Sí sé que hay escenarios muy catastróficos, sí sé que hay una distorsión de la información. Ahorita en la mañana veía alguien que me mandó una gráfica de las ventas al menudeo de México y era una gráfica falsa, o sea, una gráfica en la que decían que y estaba en inglés, que la economía mexicana venía profundizando la caída en las ventas, ¿no? Yo la vi, fui y vi mis gráficas del INEGI, de la fuente oficial, y es una gráfica falsa. En realidad, los datos verídicos nos marcan un repunte, un crecimiento de las ventas de menudeo, lo cual suena muy lógico con el proceso de desconfinamiento. Entonces, como que yo siempre le he insistido a la gente, hay que buscar los datos oficiales, las gráficas verídicas de la información para saber realmente qué está pasando. Pues, hasta ahorita los datos de la economía mexicana, como los datos de la economía estadounidense que vieron, nos refleja una especie de una V profunda, es decir, nos vamos a caer fuerte, sobre todo en el segundo trimestre, y obviamente desde julio va a empezar más actividad. Claro, está sujeto a que no crezca tanto la pandemia y nos vuelva a regresar a un confinamiento, lo cual dudo mucho que como gobierno se acepte. Es desastroso si regresaras a confinar toda tu economía, pero este es el esquema que está hasta hoy.
Y consiste de estos tres escenarios en el escenario que está definido en medio, ¿no? Entonces, está construido con el escenario de Estados Unidos, con este escenario de México, los efectos que va a tener sobre diferentes sectores, diferentes empresas, que nos va a llevar a localizar cuáles son las que tienen menos impacto, no están tan dañadas en sus utilidades, y que de ahí ver cuáles serían los objetivos o los focos posibles a los cuales podemos asistir para poder pedir donaciones, ¿no? Que esa es la idea de la plática. Estos son los esquemas de cómo se vería la economía en los tres escenarios. Igual que vieron en el de la palomita Nike, este es el escenario si la economía hubiera seguido caminando normalmente, si la pandemia no hubiera existido. Esto sería. Entonces, si estamos tomando el escenario de V profunda, que es el amarillo, esto es lo que va a pasar, y si se fijan va a haber una recuperación. Van viendo que ni siquiera en el 2021 alcanzamos el nivel que teníamos de potencial, ¿no? ¿Esto qué te dice? Te dice que vamos a caer y vamos a regresar a tener lo que deberíamos de haber tenido como hasta el 2022. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para saber que vamos a tramitar con un 2020, un 2021, sobre todo 2020 y la mitad del 2021, con muchísimas austeridades, restricciones, recortes de gasto, ahorros en las empresas, en el gobierno, para tratar de buscar que se optimice el movimiento del negocio. De ahí, este ejercicio, si es un ejercicio de cuáles son los efectos con ese escenario de V o de V profunda en la industria, manufacturas y servicios. Esta es la industria manufacturera, esta es la industria de servicios. Este es un ejercicio que elaboró el Banco de México y en donde nos dice, con base en un modelo y con el escenario que vimos de caída del PIB casi del 9% y un repunte más adelante, con las condiciones que privan en la economía, ¿cuál es el efecto? Pues, por ejemplo, en la minería, en la construcción, en la industria alimentaria, en las bebidas y tabacos y demás. ¿Cómo se lee esta matriz? Que es muy sencillo, ¿no? Lo que tiene aquí, grado de afectación, y tiene un asterisco, ¿no? Un signo positivo significa una disminución en la actividad. Es decir, entre más alto sea el signo positivo, estamos diciendo que le dañó muchísimo, lo afectó. El ejemplo es aquí, minería o construcción, que tiene un porcentaje muy alto, quiere decir que casi separaron esas industrias y que son de las que más efecto negativo tienen, ¿no? Y mientras menor sea el porcentaje o negativo, quiere decir que no fueron dañadas, sino incluso hasta beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, el caso de servicios de salud y asistencia, si se fijan aquí ya hablando de servicios, tienen menos 25, menos 30, menos... Eso es lógico. Los hospitales, los laboratorios, todo lo que tenga que ver con salud, no solo no fue afectado, sino creció o fue beneficiado, ¿no? Igual sucede con información en medios masivos, es negativo. Y ahí seguramente también tendríamos incluidos el uso de tecnologías modernas. De hecho, bolsa estadounidense lo que más han subido son las acciones de Apple, que son los teléfonos, las acciones de Netflix, que son lo que ya conocemos todos, que son el servicio de ver las películas y las series en nuestra casa, el de Amazon, que sabemos que yo de hecho casi nunca compraba con Amazon, y ahora la pandemia me ha obligado a que si necesito ciertos bienes urgentes y que los tengo en el tienda virtual de Amazon, los pido y me los llevan a mi casa. Entonces aquí lo que quiero que veamos que hay sectores con poco daño, sectores que al contrario los benefició y sectores a los que, o más bien empresas a las que los afectó, ¿no? De ahí lo que hice fue
escoger de este escenario los que veía como menos dañados o favorecidos, ¿no? Que son comercio al por menor, que es obvio que mucho las tiendas de autoservicio se mantuvieron abiertas, se mantuvieron el consumo, aunque estuviéramos confinados teníamos que ir al súper, información de medios masivos, inmobiliarios, alquiler, apoyo a negocios, servicios de salud y de asistencia y actividades de gobierno, ¿no? Entonces, de ahí lo que hicimos fue un rastreo que seguiremos ampliando y se los haremos llegar, incluso viendo las hojas de balance de que tuvieran mucho menos afectaciones y pusimos nombres de empresas que podrían estar. Como en el caso de Televisa, no solo fue beneficiada por el lado de que la gente vio más la televisión, ve más comerciales, ve más anuncios y demás, sino además Televisa ya no solo es una empresa de ya no solo es una empresa de, de televisión abierta, es una empresa de telefonía. De hecho, yo creo que más del 40% de sus ingresos debe venir por el lado de vender teléfonos móviles o competir la América Móvil. Hay empresas que están aquí que tienen problemas, más que de si tienen una actividad o no, financieros que arrastran de malas decisiones. Les digo porque aquí aparece Radio Centro y bueno, de repente pueden encontrarse con que es una empresa con un exceso de endeudamiento, o encontramos a TV Azteca que no solo tiene problemas que arrastra desde el pasado, entonces lo que hay que ver es que no tengan problemas financieros. Pero bueno, esta idea era tratar de bajarlo hacia empresas que son las menos dañadas. La idea es irla ampliando, ampliando, ampliando con nombre y apellido, y ya más adelante ponerle, si es una empresa que, aunque no fue dañada, tiene problemas financieros, pues señalárselas para focalizar, insisto, la posibilidad. ¿Qué es eso? Pues básicamente que mantenga el servicio de instituciones sin fines de lucro, entre las cuales está la Junta, que ha venido creciendo, y que sepamos que la baja en empresas posibles de que puedan dar donativos o baje en la posibilidad de que se obtengan recursos, va a ser peor que esta del 2009, que es la etapa de la recesión. Yo creo que va a ser 2020 y parte del 2021, ¿no? Para cómo se ve la caída de la actividad económica. Esa es básicamente la idea, tener un horizonte, de qué está pasando, a quiénes afecta, cuánto va a durar, por qué vino esta recesión, qué es lo que va a detonar que se resuelva y cuáles son las posibilidades de empresas que a los cuales podemos asistir para conseguir donaciones. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Joel. Nos va a ayudar Ale Rosillo, la secretaria ejecutiva de la Junta, con la síntesis de preguntas que se han recogido del chat. Si nos das un minuto, por favor. Yo te entendí, Joel, que esta lista nos harás favor de irla actualizando de manera Sí, continua, ¿es correcto? sí, porque, bueno, puse a alguien que le hiciera. Le dije, mira, busca todas las... A diferencia de la otra vez, tomamos un escenario que es el que se parece más al Estados Unidos. Vimos los sectores, como que los escogimos y qué empresas de las que conocemos están ahí. Entonces empezamos a encontrarlas y ponerlas ahí. Lo único que me falta es que hay empresas que tienen problemas, pero son problemas financieros, no porque la pandemia les haya pegado, ¿no? Ya traen problemas de atrás. Y de ahí también ampliar más empresas, revisar con mucho más amplitud las empresas. A lo mejor agarrarme lo de las 500 también, que está por salir la revista, y decir, a ver, estas empresas de qué sectores son, y empezarlas a meter todas, ¿no? Bien.
Tenemos los correos electrónicos de todos los participantes en este conversatorio, de tal manera que si tú nos haces favor de hacernos llegar ese listado, nosotros se los haremos llegar a ellos regularmente. Sí. Correcto. Mira, hay varias preguntas. La primera, dicen que, bueno, se espera una disminución sustancial de donativos recibidos como efecto de la pandemia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, que es hasta cierto punto lógico, ¿no? No tengo idea de dónde vienen los donativos de ustedes. Lo que habría que es cruzar las empresas o los sectores que dan los donativos con las que vemos más afectadas. Eso lo podemos hacer también, ¿eh? Si tienen datos de dónde proceden los donativos y los podemos cruzar con si es uno de los sectores más afectados o si ahí dentro es una de las empresas más afectadas, para tener una idea desde el momento en que vayamos a volverlos a ver, o no sé cómo sea la relación con ellos, saber datos, detalles para poderlos... a ver, mira, es un poco como yo doy donativos a Oxfam, ¿no? Uh-huh. Cada mes con mi tarjeta y desde hace tiempo. Se me hizo un buen detalle que cuando estaba empezando la pandemia me buscaron y me preguntaron que cuál era mi situación y que cómo veía el donativo que estaba dando, si era necesario que lo redujera, o si lo suprimía. Fíjate lo que me dijeron incluso. Le dije, mira, afortunadamente soy de la gente que sigue trabajando y que puede hacer el trabajo fuera de casa. Si la verdad requiero, pues te busco y lo reduzco. Estoy conforme con lo que contribuyo para lo que hacen ustedes. Y digo, me da una idea de lo que significa el saber quiénes son los que te dan los donativos y tener la gentileza de buscarlos y hablarles y preguntarles cómo están, ¿no? Yo creo que ese es un buen detalle y si además, en el caso de ustedes, sabes quiénes te los dan y te informas de si es alguien que ha sido afectado o que no ha afectado y establecer un diálogo con ellos con información de antemano que lleves tú, ¿no? Para eso serviría cruzar los donadores con los resultados que tenemos y hacerlo, ¿no? Pero obviamente que sí va a haber un problema para recaudar donativos. Justo ahondando en lo que comentas, Joel, creo que pues también crear nuevas estrategias para acercarse a esas posibles donantes, porque pues también se han generado nuevas formas de abrir espacios, toda la parte digital. Ayer platicábamos, por ejemplo, del voluntariado con llamadas solidarias o inclusive los mismos voluntariados de las compañías que están buscando pues nuevos proyectos. Tal vez se cierran unas ventanas, pero se abren otras. Es un poco lo que te comento. Si sabes tú los donantes y de quiénes son y empresas, pues tratar de anticiparte y ver si eres de los que están afectados y a la hora que los busques, de antemano sabes más o menos por dónde va a venir la respuesta y de hecho hasta tratar de establecer un lazo de entendimiento de la situación con ellos y saber, bueno, del sector, por ejemplo, de telecomunicaciones que tiene que ver con plataformas digitales, que son de las que más boom tienen, cómo están aquí en México establecidas y si puedes accesar a ellos para que den donativos. Que seguramente de ahí no hay, me atrevo a intuir donativos, porque son empresas que tienen un boom relativamente nuevo. Es una labor de cruzar la información y de encontrar un discurso y de que tú llegues preparado sabiendo de antemano cuál es la situación de la persona o la empresa con la que vas a hablar. Bien, la siguiente pregunta que te hacen es, ¿cuáles son las probabilidades de los escenarios U profunda y V del PIB que presentas? Mira, si me voy a la fuente original, que es el Banco de México, cuando los presentó, no dan probabilidad para ninguno de ellos, ¿no? Los escenarios, por ejemplo, que presenta Estados Unidos, también en Estados Unidos hay escenarios,
igual en Europa y todos, y los hacen en el FMI, tienen probabilidades, ¿no? Yo comentaba que puse el escenario de V profunda como el de base para analizar los sectores y sacar las empresas. No puse los tres. ¿Por qué? Porque todo pinta a que va a ser así. Los datos que están saliendo de junio de México, insisto, los datos verídicos, los datos del INEGI, los datos del Banco de México, no los que ponen los periódicos, los columnistas, porque por eso insisto mucho en eso. El ejemplo de hoy fue muy contundente. Me enseñaron esa gráfica y dije, ¿dónde la sacaron? Y era una gráfica como que se hunde todo el consumo en México. Le pedí a Jonathan, que trabaja conmigo, oye, a ver, enséñame los datos, salieron ventas al menudeo en México. Y es más, le enseñé la gráfica y me dijo, esa gráfica no es cierta. Entonces me enseñó las ventas y hay un repunte. Y es el segundo mes donde crecen a nivel mensual. Y suena lógico. La gente salió y consume más. Otro dato, las remesas. Ayer mismo me decían, no, es que las remesas se van a desplomar. Falso. Las remesas que ha habido ahorita hasta el mes de mayo siguen creciendo. Lo que quiere decir que la gente que vive en México le sigue mandando dinero a sus familias. No se desplomaron. ¿Qué te dice? Si la economía estadounidense, como estás viendo, crece y empieza a haber nuevamente empleo, lo más seguro es que el hijo, el esposo, el que manda dinero, va a seguir mandándolo y sigue creciendo. O sea, esos son los datos, lo que dicen los datos, ¿no? Yo insisto, y hay muchos datos así, ¿eh? Si las ventas de automóviles, las exportaciones de automóviles, mira el tamaño de lo que hablamos. Los automóviles en México, las armadoras automotrices en México, primero, el 90% de lo que exportamos son manufacturas, o sea, son coches, son partes de avión, son productos de estos instrumentos de medicina, una gran cantidad de manufactura, ¿sí? Automóviles son el 40% de las manufacturas que exportamos, es decir, los de Volkswagen, los de Nissan, los de todas las marcas. De ese 40% son automóviles de que exportamos. En los meses pasados se desplomaron, y suena lógico. La economía de Estados Unidos cerró, las armadoras de Estados Unidos cerraron, solo que ya están abriendo, están armando automóviles. No solo están armando automóviles, hay empresas de automotrices que están viendo irse a Ciudad Juárez, de europeas, por el TEMEC. Entonces, lo más seguro que veas, a partir de junio, julio, hasta por pura lógica, es que crezcan las exportaciones de automóviles, más allá de lo que pienses, ¿eh? Entonces, lo que es ir viendo los datos para que te reflejen. Entonces, ¿qué es los escenarios? Yo te diría que con los datos que tienes hoy, el escenario que tiene más probabilidades de los tres, el 60%, es el que puse. Pero esa es una apreciación mía con los datos que tengo. Como en Estados Unidos los datos que están dando, el repunte que viste del empleo, y si ves la producción industrial en Estados Unidos, que ayer salió, repuntó de manera muy fuerte, lo que vas a ver en Estados Unidos es un escenario como en palomita, como eso es los datos que hay. Si tú vas y ves a gente que te dice que vivimos estancados en México, no lo compro. Los datos no dicen eso. Entonces, 60%, 65% de probabilidades que sea en B profunda. Bien, Joel, gracias. Ahora que mencionas el TEMEC, te preguntan que este acuerdo genera un marco de certeza para la recuperación económica del país y de la región. Si sabes tú cómo se refleja la recuperación de las empresas en los donativos de las instituciones. Esto si el crecimiento económico de una empresa muestra de manera paralela sus donativos. No te entendí. Pues mira, te la leí textual, pero yo creo que lo que te quieren preguntar aquí es cómo se puede identificar esas empresas que se están recuperando y que esto impacte en los donativos que están dispuestos a aportar a las instituciones. Mira,
lo- es un poco con la información que estábamos platicando de los ganadores. ¿Qué es lo más seguro que suceda? Bueno, las armadoras automotrices. Lo mismo las que están en Hermosillo, creo que es la Nissan, o las que están en Coahuila, en Ramos Arizpe, las que están acá en Toluca, que creo es General Motors, sobre Paseo Toyoacán, o los que están en el Bajío, que si no mal recuerdo creo que es Honda la que está ahí, Kia que está en Monterrey, que es coreana, y lo más seguro que esas empresas, que son totalmente exportadoras, pues tengan un boom con el Temec, ¿no? Y Justo, ya. perdón, te comentan, ¿no? Que la industria de la construcción, ¿no? Como las cementeras, pueden ser buenos prospectos, Sí, son de las más afectadas porque se paró la construcción. Si ves la matriz que tenemos ahí, ves construcción, seguramente te va a reflejar que hay un gran daño. Pero a la hora que tengas una reactivación, pues son de las empresas que van a tener mucho mayor dinamismo. Si le vas viendo, por ejemplo, las líneas aéreas, creo que son de las que les va a tardar más tiempo recuperarse, porque ahí sí fue un hoyo. Entonces, bueno, ahora que crucemos la información, voy diciendo empresa por empresa, con datos macro, más detalle de las que están recuperándose. Bueno, pero qué bueno que ya están viendo prospectos. Sí, la industria automotriz, las armadoras automotrices serían un buen prospecto, por supuesto. Sí, justo Lucila de Ciudad Juárez, de la Junta de Asistencia Privada de Chihuahua, menciona que se acaba de anunciar la inversión de una empresa que producirá vehículos en el estado, ¿no? Y parece que es la primera inversión que resulta después de la firma del TIMEC. Sí, hay tres inversiones. Hay otras armadoras japonesas. El TEMEC tiene una diferencia con el TLC. El- Hay un compromiso de que al paso de los años, las manufacturas tengan dos cosas que se hacen en México. Mayor componente de valor agregado de la zona de Norteamérica, es decir, de cosas que se hagan en México, Estados Unidos o Canadá. Esa es la zona de Norteamérica. Eh, y que tengan, a medida que avancen, mayor mano de obra mejor pagada, que es se ha cuestionado mucho que México se dio eso, tiene un capítulo de laboral, y hay, eso fue una concesión que se tuvo y que aceptó el gobierno del Partido Demócrata en el Congreso, y sobre todo los sindicatos estadounidenses que reclaman que México compite mucho porque los salarios son muy bajos, ¿no? Y que debería de haber salarios, un porcentaje de salarios más alto, ¿no? Que yo tengo ahí la regla. Esto incluso lo ha dicho SEADE, que fue el negociador de México en el TEMEC, va a provocar que la armadora Volkswagen, por decir un nombre, o Nissan, o Honda, o Kia, que son alemana, japonesa y coreana, se traigan procesos de producción de más valor agregado y mejores sueldos a México para poder cumplir con la regla de tener los componentes para poder exportar autos, ¿no? Eso obviamente mejora o mucho de la idea del gobierno, no sé si le funciona, ¿no? Es crear un mercado interno más grande, o sea, en el que existan más salarios. De hecho, aumentó los salarios mínimos para poder tener un mayor consumo. Pero sí, es esa. Hay una también de tres armadoras, de las armadoras japonesas, que han declarado que estarían dispuestas a pagar mucho más altos los salarios para poder cumplir con los requisitos que está pidiendo Estados Unidos para los automóviles armados aquí. Y otros dos que yo he sabido de la Secretaría de Economía que vienen a invertir en México. Bien, justo precisa Lucila que en Ciudad Juárez es una empresa coreana, ¿no? Y que evidentemente es por la obra, bueno, la mano de obra calificada que ya se tiene, ¿no? En la ciudad. Sí, sí. Eh, Otra pregunta, te dicen, ¿cuánto debe crecer la economía para no generar inflación? Bueno, la inflación objetivo del Banco de México es 3%.
En todas las economías debe haber inflación. En los países desarrollados como Estados Unidos y los europeos y Japón, fíjense, el problema está siendo no es que haya inflación, sino que existe deflación o inflación muy baja. La inflación muy baja o negativa en economía es más perversa que una inflación alta, porque genera que las empresas no inviertan porque no estiman bien sus costos, la gente no consuma porque está esperando precios más baratos. Genera un círculo vicioso que reproduce la desaceleración de las economías. Por eso les preocupa mucho a los bancos centrales generar inflación. La inflación es buena si está dentro de un rango en el que la economía la pueda absorber. En el caso de Estados Unidos están con un objetivo del 2. Una economía no es tanto que tengas un nivel de crecimiento que genere o no inflación. Es cómo creces, ¿no? Si creces de una manera donde corresponden los salarios con la productividad, que por ejemplo en la mayoría de las empresas armadoras hacia Estados Unidos, es obvio que hay un alto nivel de productividad y hay estándares de calidad porque si no, no los venderías en el mercado estadounidense. De hecho, estando de los ISOs esos 9000, no me sé cuántas categorías hay, se produce con tan buena calidad las manufacturas en México que por eso Brasil, por ejemplo, no permite que vendamos autos en su mercado. Nos pone cuotas. Argentina no nos deja vender automóviles ahí. Está prohibido vender. Y, por ejemplo, ponían un ejemplo de un Focus de Ford. Por eso cerró su mercado Brasil. Brasil tiene muy protegida su industria. Entonces, los Focus que se producen en México tenían mucho mejor calidad que los Focus que se producen en Ford de Brasil y se producían más baratos. Entonces, lo que te digo, entonces la calidad, y eso te traduce en productividad. Si tuviéramos industrias con esos estándares, es difícil que haya inflación, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, el fenómeno que analizaban los últimos años es por qué no hay inflación, aunque crezcan los salarios. Y básicamente había varias hipótesis. Una de ellas es que pues también el desarrollo de las tecnologías ha abaratado los costos, ¿no? El comercio electrónico ha acabado con muchas plazas comerciales, con muchas tiendas que obviamente operan con costos más altos porque tienen que pagar renta, porque tienen que pagar gente que tiene empleo. Entonces, si te llega Amazon o te llega todos vendiendo, hay una gran cantidad de revolución de este tipo, ¿no? Eso está pasando en México de alguna manera. Es más fácil y más barato comprar una computadora en Amazon que ir a Apple y comprarla, ¿no? Y entonces depende de muchas cosas. Yo creería que depende cómo creces, ¿no? Si creces artificialmente, me refiero que el gobierno se pusiera a gastar y se pusiera a dar dinero y protegiera su mercado como lo hace Brasil, es profundamente inflacionario. Pero México es una economía que no es como la brasileña, como no es como la argentina, ¿no? De hecho, si alguien visita Argentina se dará cuenta que allá en los supermercados no hay tantas marcas de diferentes países como aquí hay en México. De hecho, es poco tiempo que aparecieron los Starbucks en las franquicias. Pues son economías que tienen prohibido todo y tienen costos internos muy altos. Entonces, el caso de México, lo que me entiendan, es una economía muy abierta, muy integrada a Estados Unidos. De hecho, yo creo que vamos a caminar hacia la integración cada vez mayor con ellos. Y yo creo que podemos crecer a tasas más altas sin tantos problemas inflacionarios, pero lo que me refiero es que depende de muchas cosas. No nada más es, si creces al 5, se te va a ir la inflación arriba. No, porque si crece en el comercio electrónico y crece el nivel de apertura para comprar muchos bienes en lugares donde se producen más baratos. El ejemplo que siempre pongo es, le digo a la gente, mira, hace muchos años cuando estaba la economía cerrada, cuando no había TLC, comer salmón era carísimo, era difícil, hijo. Cuando vino el TLC y abrieron la economía, y sobre todo cuando tuvimos un TLC con Chile, que tiene cultivos de salmón y que exporta grandes cantidades de salmón, apareció el salmón chileno en los súperes, mucho más barato, y ha hecho que se estandaricen los precios de manera global. Entonces, si tienes una economía así, no necesariamente es inflacionario.
Mira, ve por ejemplo el caso de la gasolina. La gasolina es muy cara porque tiene un impuesto para financiar el gasto del gobierno, que se lo pusieron. Si no, la gasolina sería baratísima en general, ¿no? Gracias, Joel. Te comparto una felicitación de Laura que dice, extraordinario el conferencista, que el conferencista sea totalmente imparcial y objetivo. Muchas felicidades. Joel, ¿dónde te pueden seguir hoy tu columna en Reforma, en Twitter? ¿Cuál es tu dirección? Es, es que me sé el Twitter. Ahorita te Yo lo aquí lo mando. tengo. Sí. Es @Joel Martínez 132. Entonces te podemos leer en Reforma, escuchar en W Radio. Uh-huh. No sé si hay alguna otra duda. Mira, acaba de entrar una pregunta. ¿Cómo podríamos sobrevivir las organizaciones de la sociedad civil para no cerrar ante esta situación difícil? Híjole, es que depende de dónde tengas el origen de tus recursos. Si el origen de tus recursos es del gobierno, pues has visto las políticas de austeridad y de recorte y de no dar dinero para nada, ¿no? Creo que ahí la tendencia debe ser a buscar recursos más del sector privado y ver cómo lo estamos haciendo sectores que estén mucho menos dañados o que estén ligados al comercio exterior, ¿no? Ese es un buen referente. Las empresas, por ejemplo, exportadoras de alimentos, tienen un boom impresionante, ¿eh? Y ni siquiera creas que se cayeron en el periodo de la pandemia. Al contrario, aumentaron mucho el ritmo porque hubo más compras en Estados Unidos. Exportamos mucho a Estados Unidos y a Japón alimentos. Gracias, Joel. Fernando, ¿quieres dar un mensaje de cierre Gracias. para hoy? Gracias por la ayuda con las preguntas. Joel, mencionabas hace un momento el capítulo laboral del tratado, y es un tema bastante interesante y atractivo. Hemos entrado poco a profundizar en él, porque la reforma me parece que tiene un componente esencial para todos, y es la libertad de contratación. Sí. Esto va a tener un cambio radical en las organizaciones. El hecho de que ya no necesariamente, bueno, que le hayan quitado la cláusula de exclusión a la ley, ya no tienes que formar parte de un sindicato Exacto. para poder trabajar, y esto conduce a una transformación muy importante. Yo propondría a los presentes que organicemos el siguiente conversatorio justamente sobre este tema, ¿no? Quisiera invitarlos también para que nos hagan llegar temas que les parezca atractivos, pues para el futuro de las organizaciones, ¿no? Te agradezco tu tiempo, Joel. Mira, nada Agradezco. más muy breve con lo laboral. Sí, No claro. solo es quitar la cláusula de exclusión en donde yo puedo trabajar y no necesariamente formar parte de un sindicato, ¿eh? El otro lado es que las empresas, los sindicatos tienen que ser los dirigentes electos Así es. por voto universal de todos los trabajadores con voto anónimo, pues, o sea que no necesita. Y la otra que es un número muy pequeño de personas pueden separarse de ese sindicato y tener otro sindicato. Las firmas de los contratos colectivos tienen que ser conocidas por todos los trabajadores y registrados en el Secretaría del Trabajo. Esto va a terminar con mucho del control y del manejo de los sindicatos. Sí, esto agota el monopolio de los sindicatos, de hecho, porque además la tendencia debería ser a que no quieras formar parte de un sindicato, ¿no? Sí, como Las pasa en la construcción. claro, las empresas que logren tener relaciones laborales muy poderosas con sus trabajadores no van a necesitar de sindicatos, ¿no? No, Y me parece que sí es un tema que hay que abordar sí, de manera profunda, ¿no? sí. Pues yo te agradezco como siempre tu tiempo, Joel, tu Ah, disposición para compartir efectivamente de manera muy equilibrada tu opinión siempre. Y pues te agradeceríamos si nos puedes ayudar a ir completando esta sí, lista,
Y ahí vamos. La estaremos difundiendo a través de los correos electrónicos de nuestros participantes, ¿no? Ok. Bueno. Gracias nuevamente, Joel. Hasta Gracias luego. a todos por su presencia. Esperamos que haya sido de utilidad esta charla. Buenas tardes a todos.